Bienvenidos a su programa radial Puerto Seguro con su servidor el pastor Raúl Castro. En esta hora le damos una calurosa bienvenida a un programa más que esperamos de antemano sea de gran bendición a su vida. Así que saludamos a todo nuestro auditorio, todos nuestros amigos, nuestros hermanos que diariamente pues están al tanto de la programación, también de la programación de esta su emisora amiga, que día con día los mensajes, a las enseñanzas, la música, las alabanzas que aquí se comparten pues son de bendición para cada uno de ustedes. Pues gracias por ello, les saludamos y le bendecimos. Así que recuerden, esta hora estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la iglesia Roca de los Siglos, aquí en Puerto Arturo, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, y estamos transmitiendo localmente a través de Radio Vida, la 1150 AM, y también Radio Vida, la 95.5. Transmitimos en la red a través del www.radiovida1150.com en cualquier país, nación del mundo. Gracias por conectarse a todos los amigos y hermanos. Les saludamos de una manera muy especial. También estamos transmitiendo en esta hora a esta vasta cadena de emisoras que transmite nuestra programación ahí en su propia comunidad. Así que gracias a todos los hermanos responsables, a todo el personal en cabina que en esta hora hacen posible que esta programación pueda salir en los diferentes lugares. Así que si usted nos escucha aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en las diferentes emisoras, les saludamos. Gracias por su preferencia. Esperamos que cada programa sea un programa ameno, un programa edificante que le traiga dirección y sentido a su vida. Y también obviamente toda la gente linda que también nos escucha en la República Mexicana, puede ser en el estado de Coahuila, puede ser en el estado de Zacatecas, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, en Mérida, en Yucatán, oiga, en cualquiera de los estados que usted nos esté sintonizando, pues nuestro saludo afectuoso, bendiciones mil. Recuerde que este programa se transmite diariamente de lunes a viernes de 8:30 a las 9 de la mañana. Así que si es su primera vez que nos sintoniza, la invitamos a que continúe escuchando el programa y que de la misma manera pues le cuente a otros acerca del mismo para que puedan ser bendecidas con la palabra. Y pues también saludamos a toda la gente linda que también nos sigue en las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook en esta hora. Así que todas las personas lindas, amigos, hermanos que en este momento ya están conectadas, pues les saludamos y le invitamos a que si este video es de bendición, no dude en compartirlo. Así que bendiciones y vamos a estar yendo a la palabra del Señor. Bueno, esta semana hemos estado hablando de la serie de sermones Una mirada hacia el futuro. Estamos viendo el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Tiatira. Ya hemos estado estudiando 3 iglesias, los mensajes a las 3 iglesias, y en esta semana hemos estado hablando acerca del mensaje de Jesús a la iglesia a Tiatira, y el título de este tema, la iglesia tolerante. Ahora vamos a retomar el tema en este momento y vamos a estar viendo cómo Tiatira, esta iglesia, recibe de parte del Señor Jesús una condenación. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, si usted estuvo con nosotros el día de ayer, estábamos viendo cómo el Señor Jesús dedica unas palabras de elogio
para la iglesia de Tiatira. Y veíamos que tenían principios muy importantes, que fue una iglesia que fluía en obras, en perseverancia, en resistencia, y que esto obviamente el Señor Jesús lo reconoce y lo resalta, y decíamos que es bueno imitar nosotros el día de hoy como iglesia y como individuos esa fe que demostró en su inicio la iglesia de Tiatira. Ahora, el problema fue que esta iglesia, por así decirlo, perdió el piso, ¿no? De alguna manera, como se dice. Fue una iglesia que fue adoptando doctrinas de hombres, que fue introduciendo a la iglesia ciertos mandatos que Dios no mandaba, que Dios no establecía, y que obviamente al hacer esto, pues Dios le traía una condenación. Entonces eso, por ello lo vemos aquí en el versículo 20, lo que acabamos de leer. Ahora, Tiatira es la iglesia, escúcheme, que más serios reproches recibe del Señor Jesús. A todas las iglesias, como lo hemos estado viendo y lo veremos en el resto de las iglesias que siguen, nos damos cuenta que el Señor observó detalladamente algunas de las cosas que hacían bien, y también reprendía aquellas cosas que estaban mal. Pero cuando vamos a Tiatira, como lo hemos estado mencionando a través del tema, Tiatira era una ciudad muy pequeña y también era una iglesia muy pequeña. Mas sin embargo, a esta iglesia el Señor le escribe la carta más grande de todas, ¿sí? A una iglesia pequeña. Entonces, una vez más, a esta iglesia fue la que con más seriedad, con más severidad, el Señor le reprocha su estilo de vida. Ahora, recuerde, el peligro que existía en esta congregación no venía de fuera, sino que provenía de el mismo centro. Y esto es lo más peligroso. Si hemos sacado algunas conclusiones a través de estos estudios, si nos remontamos, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, que fue la etapa de la iglesia perseguida, oiga, esa iglesia pagó muy duro por seguir a Cristo Jesús, por testificar, por amar al Señor, pagó con su propia vida, y dijimos fue una etapa de persecución. Entonces el enemigo se levanta en el Imperio Romano tratando de acallar esta nueva doctrina, ¿no?, del Señor Jesucristo. Y sabe, mientras más personas llevaba a la hoguera, a los circos romanos para ser muertos los creyentes por los leones, devorados por las bestias, pues la iglesia más crecía. Entonces Satanás, fíjese, es muy astuto y dijo, pues ¿cómo le hago para poder detener esta nueva doctrina? Mientras más los llevo a prisión y a muerte, más se están multiplicando. Entonces ideó un plan maléfico, fíjese, porque Satanás es un hacedor de maldad y continuamente está tratando de detener la iglesia del Señor. Entonces su estrategia no funcionó, pues empieza a idear una nueva estrategia. Anterior en la persecución, el golpe venía desde afuera hacia adentro. Pero ¿qué dijo? Esto no funciona, cambio la estrategia y voy a provocar que el cambio, que el peligro, que la destrucción comience desde adentro. Entonces esto es muy peligroso y sabe, esto sentó las bases, ¿no?, a lo que en el día de hoy nos damos cuenta que la iglesia del Señor todavía, aunque hay persecución en el mundo, debemos de entender que hay ciertos países comunistas que no permiten el evangelio de Jesús. Nos damos cuenta que la iglesia, aún en los países donde se permite, está siendo golpeada continuamente. Y sabe, esos golpes no vienen tanto del exterior, sino lo más triste y lo más doloroso es que proviene de dentro mismo. ¿De dónde se desintegra la iglesia? ¿Dónde vienen las situaciones incómodas? ¿De dónde surgen las divisiones? De la parte
céntrica de la iglesia. Y sabe, por ello vemos el día de hoy tanta iglesia fraccionada, tanta división, tanta gente abandonando las iglesias sucesivamente. Y esto es algo típico que de una manera única podemos ver a Satanás hacerlo de una manera única. Por eso tengamos mucho cuidado cuando de divisiones se trata. Dios no nos llama a dividir iglesia, Dios no nos llama a sacar gente de alguna iglesia donde están felices, establecidos, sirviendo al Señor. Entonces dijimos, el peligro no provenía de afuera de la iglesia, sino de adentro mismo. Entonces la iglesia es calificada, si esta iglesia que tenía buenas obras, que estuvimos elogiándola el día de ayer, y que todo eso bueno debemos nosotros practicarlo, ahora podemos ver el lado malo, podemos ver el otro lado de la moneda, y vemos que la iglesia ahora es calificada desde estos versículos en adelante por ser una iglesia pagana, una iglesia mundana, acusada de idolatría y de libertinaje sexual. Ahora, cuando hablamos de libertinaje sexual, no necesariamente era una inmoralidad sexual literal. Cuando se usan estos términos, muchas veces la Escritura hace referencia a una decadencia en la cual se empieza a adorar, ¿sí?, infinidad de dioses. Ese es un libertinaje sexual, adorar a dioses paganos. Quizás no hay una carta, escúcheme, que refleje más hasta dónde cae la iglesia, ¿sí? Dijimos, la iglesia de Éfeso fue la iglesia naciente, el primer amor. Lamentablemente perdieron su primer amor, pero era una iglesia apasionada cuando comienza. A medida transcurre su trayecto por el mundo, empieza esta etapa de de Tiatira. Llega a esta etapa donde la iglesia cae como jamás en la historia se había visto. Tiene un declive. Éfeso, la iglesia iba ascendencia. En Pérgamo nos damos cuenta que la iglesia hace un lazo con el mundo a través de Constantino, y ya en Tiatira viene lo máximo. Ahora, esta carta representa el mayor descenso en la historia de la iglesia. Si podemos ver lo que suele llamarse la edad de las tinieblas, este tiempo de esta iglesia se reconoce como el tiempo de oscuridad, como el tiempo de la edad de las tinieblas, una época muy desagradable. Ahora, a ninguna de las 7 iglesias, cuando el Señor Jesús se refiere a ellas, le habló tanto. Dijimos, una pequeña iglesia, y es la que el Señor lleva más acusación contra ella. Si podemos, por ejemplo, contar del ejemplo de la iglesia de Éfeso, a Éfeso le dedica, cuando el Señor habla, 7 versículos, ¿sí? 7 versículos le habla a la iglesia de Éfeso. Cuando vamos a la de Esmirna, son 4 versículos que el Señor le habla y le amonesta. Y cuando vamos a Pérgamo, le habló unos versículos muy mínimos, muy cortos, habló muy poco con relación a Pérgamo, pero cuando llega a Tiatira habla una docena de versículos. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba viendo que a pesar de que ellos tenían, una vez más, una buena teología, una buena formación teológica, sin embargo, de dentro de la iglesia se había levantado herejía, se había levantado idolatría, y la iglesia, sí, aquella iglesia del Señor se corrompe de una forma increíble. Es la iglesia a la que más le habló el Señor, a la que más le dirige sus palabras, y sin embargo, la iglesia cayó en una mayor profundidad. A pesar de que el Señor diariamente estaba tratando con ella, esta iglesia más se retiraba. Ahora, nos llama la atención que en esta iglesia se nombra un personaje, en este caso el nombre de una mujer, y esta mujer sobresale, ¿verdad? Dijimos su nombre, y ella es Jezabel. Ahora, cuando hablamos de Jezabel en el libro de Apocalipsis,
debemos de entender que no es que dentro de la congregación había una mujer manipuladora, literal, para nada. No era una mujer real, era simplemente un símbolo para transmitir una enseñanza religiosa que siempre representaba una falsa religión. Cuando se usa el término de esa mujer, pues obviamente se hablaba de un espíritu, se hablaba de esas formas de manipular la iglesia, lo sagrado, lo único, lo que Dios estableció en su palabra, remover eso y reemplazar por una doctrina corrompida. Cuando vamos, esa Jezabel representa un espíritu controlador y manipulador que incita al pecado. Ahora, ¿quién era Jezabel en sí? ¿De dónde se toma ese nombre? Bueno, esto nos hace pensar en esa Jezabel del Antiguo Testamento, la mujer del rey Acab, que era una mujer pagana, ¿sí? Una mujer que nunca, Acab, siendo del pueblo de Dios, nunca debió haberse casado con esta mujer pagana, porque ella era idólatra, era malvada, era cruel en todo el sentido de la palabra. Y no solamente ella vivía de esa manera, sino que manipuló, por ser la esposa del rey Acab, lo manipuló para poder llevar a Israel también a que se rebelara en contra de Dios y llevarlo a una idolatría impresionante. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mujer con Israel? Lo corrompió, lo invitó, lo instó, lo llevó al paganismo, mató muchos profetas de Dios e introdujo en Israel la hechicería, algo que estaba tajantemente prohibido por parte de Dios. Entonces, esta mujer Jezabel de Tiatira reclama ser profetisa, o sea, una mujer, una vez más, perversa, que su influencia lleva al pueblo a tolerar esa maldad. Ahora, las enseñanzas de esta falsa profetisa Jezabel adquieren dos formas. En primer lugar, con su enseñanza, ¿qué es lo que hace? Engaña a sus siervos, pues los induce a cometer inmoralidad sexual. Ahora, una vez más, no es una inmoralidad sexual literal, sino es simplemente transgredir, es violar las leyes establecidas, morales de parte de Dios, y tratar de manipular e introducir doctrinas erróneas, lo cual esto viene a ser un símbolo de la idolatría que se introdujo en ese periodo de la iglesia. ¿Sabe? La idolatría el Señor nunca la ha tolerado ni nunca la tolerará. Cuando vamos a Él nos damos cuenta que Él es un Dios celoso, Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel, pero Él no va a compartir su gloria con nadie. Y en segundo lugar dice a comer alimento sacrificado a los ídolos, símbolo de la unión de la iglesia con el mundo. Entonces, durante esta época, ¿qué pasa? Roma procuró traer al reino de este mundo. Llevó a la iglesia a llevarla al ambiente del mundo en contra de lo que el Señor Jesús establece y enseña en su palabra. Por ejemplo, en San Juan capítulo 18, versículo 36, en su primera parte, dice Jesús: mi reino no es de este mundo. O sea, no podemos nosotros en ningún momento aceptar la oferta del mundo, vivir las reglas que el mundo con las cuales se rige, hablando religiosamente, hablando de diferentes aspectos, para nada. Entonces, veamos, la iglesia, esta iglesia se le reconoce, la iglesia de Tiatira, a la iglesia de la edad media, ¿sí? La edad oscura, esa época en la cual se vivió en una tremenda
una tiniebla. ¿Y cómo es posible, no, que la verdad del evangelio pueda ser obscurecido por el paganismo, sí, por las tradiciones de los hombres? Por ello debemos de tener mucho cuidado. Hoy en el siglo XXI que estamos viviendo, nos damos cuenta que hay diferentes corrientes de influencias en el mundo. Nos damos cuenta que ya no es quizás la iglesia que conocimos, aquellos que tenemos ya algunos años caminando con el Señor, que han sido introducidas un sinfín de ideas raras, ¿no? Doctrinas muy separadas de las verdades bíblicas, ¿no? Y decimos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces nosotros nos vemos en la necesidad el día de hoy de desarrollar una cualidad que debemos de tener como creyentes, y eso es el discernimiento bíblico, ¿sí? El poder analizar todo, y hay que rechazar lo malo y hay que retener lo bueno, pero debemos de tener un oído muy agudo al movimiento de Dios. Nos damos cuenta que Dios el día de hoy está haciendo cosas nuevas, de que Dios está revelándose de una manera como nunca lo ha hecho, pero debemos una vez más tener celo espiritual y debemos de tener un cuidado óptimo en saber qué es lo que se está llevando a cabo, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Él quiere permitir y lo que no, simplemente nosotros debemos rechazarlo. Entonces, a esta época de tinieblas, de oscuridad, indica el programa de mezclar el paganismo con el cristianismo que comenzó durante la era de la iglesia de Pérgamo. Ahí la iglesia simplemente se torció. Ahí la iglesia hace un pacto, la iglesia empieza a tener nuevas modalidades, y eso fue lo peor. Entonces había una fuerza dominante que controló la iglesia, que manipuló, que quitó la Biblia, que ordenó ahora un sinfín de cosas a que se obedecieran una vez más a mandamientos de hombres. Y hoy, mis queridos amigos y hermanos, debemos de ser muy abiertos a la verdad. Dice la palabra que conocerán la verdad y ésta los hará libres. Hoy cuánta gente vive cegada por ideas, por mandamientos. Muchas veces vivimos cegados por una religión que nuestros padres nos heredaron. Debemos nosotros el día de hoy dar una oportunidad a que el Cristo que vive el día de hoy se refleje y se revele a nuestra vida. Estamos tan llenos de religión, pero estamos tan distantes de una verdad, de una relación con un Cristo amoroso que el día de hoy se acerca de una manera única. Entonces veamos, de repente en la iglesia que tenía, dijimos, los principios establecidos en la palabra, los escritos de los primeros discípulos, los apóstoles de Jesús, las cartas de Pedro, las de Pablo, de Juan, las cartas a las diferentes iglesias, donde podemos ver una teología sana, una teología santa, una teología donde nos habla acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, el sacrificio que Él obró, de cómo la salvación es a través de la fe y no a través de nuestros esfuerzos humanos. Bueno, en la época de Tiatira, todo esto como que de alguna manera se echa a la borda, como que dijeron ciertos personajes inspirados por el espíritu de esta falsa profetisa como era Jezabel, y dijo, esto no es, vamos a imponer nuevas reglas, nuevas leyes. De ahí surge el papado, de ahí surge la iglesia popular, cobra más auge, empieza por ejemplo en el 607 después de Cristo, Bonifacio III es nombrado como el primer papa en Roma. En el 709 se le ordena a que al papa se le besen los pies, y esto era una costumbre pagana de besar los pies de los emperadores. En el 786 se ordena que adoren imágenes y reliquias. Se empiezan a introducir ciertas imágenes que tenían que ser veneradas. En el 995 se canoniza a los santos que han muerto, que no es bíblico nada de esto. En el
1079 después de Cristo se introduce el celibato de los sacerdotes, y hoy nos damos cuenta que ha sido uno de los errores más terribles, que jamás Dios nos pide en ningún momento que nosotros tengamos que renunciar a una familia, a un matrimonio para servirle a Él. ¿Y cuál ha sido la causa? ¿Cuál ha sido el costo? El costo ha sido muy alto. Si seguimos los noticieros y si escuchamos de todas las tragedias que han sucedido con pequeños, con inocentes, a través de personas que supuestamente habían sido preparadas para servir religiosamente en una institución y llegar a tal grado de abusar sexualmente con niños. Esto es algo increíble y que debemos nosotros abrir nuestros ojos y debemos de reflexionar, no solamente pasarlo por alto, para nada. De ahí se venden las indulgencias, se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Imagínense, se le quita la lectura bíblica al pueblo. Por muchos años no se permitía que el pueblo leyese la Biblia. Se decreta en el 1439, se decreta la doctrina del purgatorio, que es una de las doctrinas más terribles que puedan existir, que hay un lugar donde después que morimos podemos ir ahí a purgar nuestros pecados y de ahí ir a la gloria. Esta es una de las cosas más terribles, de las doctrinas más terribles que puede sucederle al ser humano. Por ello, el hombre y la mujer vive el día de hoy como si nunca tuviera que dar cuentas a Dios, porque sabe que donde muera y como muera, Él tiene un lugar donde va a ir, a un purgatorio, donde sus pecados serán purgados. No importa que vivió como un demonio en el mundo, el purgatorio lo limpiará para llevarlo al cielo. No se equivoque, mi amigo, mi amiga, no viva cegado. Muchas veces nos catalogan de protestantes, de religiosos, de fanáticos, de sectaristas, un sinfín de cosas. Le invito, por favor, lea la historia y lea la palabra y sepa, ¿verdad?, que la verdad es la única que le puede liberar. Dijimos, se aprueban en esta época, se agregan a la Biblia los libros apócrifos, se declara la infalibilidad del Papa, se proclama a María la madre de la Iglesia, sucesivamente. Todo esto trajo corrupción. Todo esto llevó a la Iglesia a una perversión tan terrible que perdió su conexión con Dios. La Iglesia, la época de la Iglesia de Tiatira fue un terreno fértil donde todo esto floreció. Por eso, mi amigo, mi amiga, hoy no busque religión. Usted puede decir, pastor, pero es que la religión que me han heredado mis padres, ¿cuánta gente ha dicho, en ella nací y en ella me voy a morir? Tenga cuidado, porque hay una eternidad. Recuerde, hay un infierno y hay una gloria. Y una religión no nos puede asegurar un lugar en el cielo con Cristo Jesús. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso el día de hoy decida, renuncie a su idolatría, renuncie a una religión cargada de paganismo, de tanto error, de tanto fracaso, y venga a la verdad que es Jesús. Él espera con los brazos abiertos el día de hoy, y hay que renunciar a ese pecado y hay que venir a Jesús. Quisiera hacerlo en esta hora. Es el momento de hacerlo. Tenga fe y confianza en Dios. Quisiera hacerlo ahí donde usted se encuentra. Cierre sus ojos y dígale, Padre Celestial, esta palabra ha hablado a mi vida. Y en esta hora, yo voluntariamente renuncio a todo concepto erróneo en el cual he vivido por muchos años. Me arrepiento de mis pecados y te invito a que tú vengas a morar en mi corazón, que de hoy en adelante pueda vivir solamente para ti, por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre bueno, en esta hora toca esta persona que en este instante ha hecho esa decisión. Sabemos que el día de hoy
Tu mano no se ha cortado para salvar, para cambiar al más vil pecador. Que todavía, Señor, los brazos anchos de la cruz están disponibles para todo aquel que se arrepiente y aquel que desea una relación contigo. En esta hora que haya un arrepentimiento genuino, que haya un cambio, Señor, de vida y que miles y miles de personas puedan creerte a ti como el único y soberano Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si este video ha sido de bendición, compártalo con sus amistades. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide deseando que tenga un excelente y bendecido día.